Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Warren Buffett, que es, como sabemos, un ícono del mundo financiero, una especie de financista estrella internacional, dice: nunca sabes quién está nadando desnudo hasta que no se retira la marea. Con esta cita de Buffett, inicia hoy su primer editorial, el Financial Times. Se está refiriendo a los mercados emergentes, al fortalecimiento del dólar que hizo que hubiera una marea de dinero que se retirara de esos mercados para ir a activos que se ven más rentables y de mayor calidad. En el centro de ese conjunto de mercados o de países, la Argentina, a la que le presta atención este editorial del Financial Times. Y se pregunta, ¿qué es lo que quiso hacer el Banco Central, que utilizó 5.000 millones de dólares para conservar o defender un valor de la moneda un valor del dólar que estaba muy atrasado, es decir, un precio demasiado bajo? Sugiere el diario que le hubiera convenido dejarlo correr. Poner después, derrotado en esa pulseada de divisas, una tasa del 40%, que dice el Financial Times, no sabemos si es para calmar o para aterrorizar al mercado. Una jugada que fue el único banco central que la hizo, de pretender usar las reservas para defender la moneda en una corrida que fue internacional. En el centro de la escena, Federico Sturzenegger, que está siendo muy objetado por la prensa extranjera especializada. Después nos vamos a referir más específicamente. La primera pregunta de las muchas preguntas que nos vamos a plantear ahora respecto de este problema: ¿la cuestión se superó? No sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque hoy el dólar empezó hacia la baja, pero después terminó subiendo y cerró más caro en el mercado mayorista de lo que había cerrado el viernes pasado, cuando los bancos estaban estimulados, obligados a desprenderse de los dólares que les sobraban. Y además el central tuvo que volver a tocar la tasa. Quiere decir que el problema no está superado. Dos preguntas entonces: ¿qué se quiso hacer? ¿Tuvo sentido lo que se tuvo que hacer? ¿Fue la jugada correcta? Y segundo, ¿lo que se hizo sirvió para superar el problema o el problema sigue ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando con la economía argentina a partir de esta crisis financiera, de esta corrida que vimos la semana pasada y que aparentemente sigue inquietándonos? Muchas explicaciones, básicamente tres, de distinta superficialidad, de distinto calibre conceptual, intelectual. La primera, la más sencilla de todas, un poco ligada a lo que señala el Financial Times, también ligada a un artículo muy duro que hay en Bloomberg hoy de un economista que se llama Mohamed El-Erian, ligado también a la postura y a la conducta de Sturzenegger. El central argentino se equivocó en la jugada durante la corrida. Esta sería la primera explicación. Se movió mal, terminó perdiendo, poniendo la tasa en un lugar insostenible y deshaciéndose de una cantidad extraordinaria de reservas para defender un valor de la paridad cambiaria que no había que defender. Esta es la primera explicación y, como digo, la más superficial, probablemente la más trivial. Están los que dicen: no, hay que mirar un poquito más abajo. ¿Qué hay que mirar? Toda la conducta del Banco Central. Es decir, toda la estrategia de Sturzenegger durante estos años y sobre todo durante los últimos meses. ¿Por qué? Porque no es fácil preverlo. No es fácil predecir cuál es su lógica. Por lo tanto, no está tan claro qué es lo que está pensando de la escena
de la circunstancia en la que le toca mover. No está tan claro su diagnóstico. Por lo tanto, tampoco se desprende de ese diagnóstico una estrategia correcta. ¿Por qué? Porque decía que no iba a intervenir en el mercado de cambios, que justamente la libre flotación era la que nos protegía de cualquier evento externo, de cualquier shock internacional, pero terminó en los últimos meses interviniendo. Juraba por las tasas altas, le hicieron bajar la tasa, después la volvió a subir. La inflación que prometía no la podía cumplir. Muchos dicen, pero ¿por qué pusieron la tasa del 15% en diciembre si es incumplible? Son los mismos, curiosamente, que dicen que hubo un error en cambiar la tasa, cuando la del 12%, que era la anterior, era mucho menos alcanzable que la del 15%. También hay una especie de confusión de muchos críticos de toda esta política. Pero en definitiva, un banco central que se mueve erráticamente, no está claro si decide intervenir o no intervenir, subir, bajar la tasa, no está clara la interpretación que tiene del fenómeno que quiere corregir. Probablemente haya una pregunta detrás de esta. Después de que le impusieron una nueva política monetaria, aquel 28 o 27 de diciembre a la mañana, cuando Marcos Peña le comunicó a Federico Sturzenegger que la política monetaria iba a ser otra, sin precisarle demasiado cuál, y él aceptó quedarse. ¿Fue una buena decisión? ¿O con otra política, con otro libreto, tenía que venir otra conducción del Banco Central? Pregunta, para una segunda hipótesis de explicación, que sería que Sturzenegger no se equivocó durante la corrida, sino que viene llevando adelante una política errática. Hay quienes no se conforman con estas dos explicaciones, con estas dos razones de lo que está pasando. Creen que no hay un problema coyuntural, episódico, al cual entramos y salimos rápido, sino que hay un problema en la política económica estructural. Y le echan la culpa también, básicamente, a la política monetaria. ¿Qué dicen? Que esta política monetaria de tasas tan altas produjo un retraso cambiario, centralmente un retraso cambiario, que determinó un problema, un desequilibrio, una deformación, que es un extraordinario déficit de cuenta corriente. ¿Qué quiere decir un déficit de cuenta corriente? Que le faltan no al Tesoro, a la economía argentina los dólares que necesita para funcionar en este régimen. Esto que lo venía anticipando desde diciembre Alfonso Pratgay ahora forma parte del discurso de muchos economistas que están viendo una política equivocada. De hecho, Roberto Frenkel lo acaba de señalar en el retraso cambiario. Es un problema de mayor dimensión y más estructural, porque ¿qué señalan? Que cuando el mercado se retira la marea, se pone en duda en determinado momento si conviene seguir invirtiendo en ese país porque hay una opción más interesante. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal mejora la tasa de interés y se presume que va a haber un fortalecimiento de los bonos del Tesoro. Se retira la marea y aparece la fisura. Y la fisura es una fisura más estable, más complicada de resolver, que es producto de la acumulación de decisiones monetarias de los 2 últimos años. Faltan dólares. Y estos dólares faltan por una estrategia llevada adelante por el Banco Central que consistió en atrasar el tipo de cambio, llevar las tasas muy altas para bajar dramáticamente la tasa de interés. Y ahora lo que nos tenemos que preguntar, y aquello por lo que nos tenemos que preocupar, es cuáles son las consecuencias de esto que ha pasado. Bueno, lo que ha pasado es que el mercado en dólares se ha cerrado para muchos países emergentes, sobre todo para la Argentina. ¿Y por qué esto es importante? Porque durante 12 años que tuvimos de kirchnerismo esto era intrascendente. Claro, el país no se financiaba en ese mercado. Pero ahora no solo se financia, sino que la clave de bóvedas de lo que se llamó gradualismo era el acceso al crédito. Es decir, el gobierno pensó, en el primer momento en que pensó su política económica, que un ajuste fiscal dramático, drástico, severo,
no solamente era imposible, sino que además era inconveniente porque iba a aumentar la recesión heredada del último periodo de gobierno, sobre todo el último año de Cristina Kirchner, y al aumentar la recesión íbamos a recaudar menos y el déficit fiscal, en vez de achicarse, se iba a ampliar. Por lo tanto, no es que el gobierno no tiene los instrumentos políticos para ir a una política de shock, sino que si los tuviera tampoco debiera ir hacia ella. Esta es la premisa inicial de la política económica de Macri. Por lo tanto, si puedo prescindir, ¿cómo hago para prescindir de ese ajuste fiscal? Apalancándome en dos fenómenos que debo bendecir su existencia, circunstanciales. Uno es que Cristina Kirchner, la única palanca que le dejó al gobierno de Macri en términos de política económica usable era la capacidad de endeudamiento. La segunda es que el mercado de crédito internacional regalaba el financiamiento, que es lo que acaba de corregirse ahora. Por lo tanto, se podía acceder al mercado de deuda para compensar la rapidez de un ajuste fiscal que no iba a ser muy veloz, que iba a ser decididamente gradual, deliberadamente gradual. Bueno, lo que ahora está puesto en tela de juicio es la posibilidad de financiamiento. Es decir, una clave de bóveda de todo el sistema. El gobierno, además, deja la tasa de interés muy alta. El Banco Central deja la tasa de interés en una cifra imposible de pensar, 40%. El otro día, el viernes, cuando Nicolás Dujovne dio su conferencia de prensa, dijo, bueno, esperamos que esto el Banco Central lo corrija rápido. Quiere decir que está amenazada también la posibilidad de mantener el crecimiento. Fíjese que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo el discurso gradualista se basa en que no da nada en términos absolutos. ¿Qué quiero decir? Te voy a bajar los impuestos contra el producto, contra la dimensión que tenga la economía. Dicho de otra manera, en términos reales. Te voy a bajar el endeudamiento en términos reales. Voy a bajar el déficit en términos reales. En términos reales, ¿qué quiere decir? Todo esto va a mejorar porque va a crecer la economía. Y si la economía no crece, no hay relato. No hay modelo. Por lo tanto, el gobierno tiene que preocuparse ahora, y está preocupado por la tasa de interés, porque la tasa de interés me determina, me explica qué nivel de crecimiento va a seguir teniendo esta economía, que ya no es el que se prometía antes de esta crisis. ¿Qué se sacrifica? Clarísimo, la inflación. Acá está el problema. La promesa de dominar la inflación en un año es una promesa, o en 2 años, en este segundo semestre, es una promesa que no se va a cumplir. No se va a cumplir en el primer mandato de Macri, doblegar la inflación. Ahora, la pregunta que se están haciendo muchos economistas inteligentes, dentro y fuera del gobierno, y ahora vamos a hablar de los debates dentro del gobierno, es, ¿y esa promesa era correcta? ¿O era una promesa incorrecta? Haber apostado tanto desde el comienzo, cosa que está en el centro de la política de Sturzenegger, a bajar dramáticamente la inflación, ¿no fue un error? ¿No me aumentaba el déficit fiscal si yo bajaba la inflación dramáticamente de un año a otro? ¿Qué experiencias internacionales existen de esa baja de la inflación tan dramática? Porque el modelo latinoamericano que todo el mundo mira, que es Chile, hizo bajar la inflación con una política muy correcta durante 8 años. Bueno, ahora esta promesa ya no se puede cumplir. La pregunta es, si uno quiere revisar los problemas de esta política económica, si fue una promesa correcta o no había que esperar un descenso más gradual de la inflación. Se retiró la marea, aparece desnuda la política monetaria y la política económica de Macri, y aparece desnuda otra dimensión de la política económica, el método de Macri. Acá nos metemos en una zona complicada, porque los seres humanos, a lo último que renunciamos es a nuestro método. Nuestro método está ligado no solamente a preferencias intelectuales, a razonamientos, a estrategias. Está relacionado muchas veces a nuestros miedos, a cuestiones emocionales, a herramientas de las que no nos podemos desprender, no es que no nos queremos desprender. Bueno, Macri tiene un método que es incuestionable porque es el de él. Finalmente es él el que gobierna y es a él a quien han votado. Por lo tanto, no hay mucho derecho a decirle cómo debe gobernar
¿Con qué método? Eso no quiere decir que el método no esté siendo puesto a prueba. ¿Qué es lo que está siendo puesto a prueba? ¿La inexistencia o la falta, la carencia de un mega ministro de Economía? No tanto eso, que mucha gente lo reclama, alguien que pueda haber equilibrios generales, sino más bien un método de toma de decisión donde para que se tome una determinación se necesita el consenso por lo menos de 7 personas. Macri, Marcos Peña, Mario Quintana, Gustavo Lopetegui, Federico Sturzenegger, Nicolás Dujovne y Luis Caputo. Es decir, ministro de Hacienda, ministro de Finanzas, presidente del Banco Central, 2 vicejefes jefe de gabinete y presidente. Si no existe ese consenso, no hay medida. Es difícil encontrar un consenso nítido entre gente que piensa distinto, pero además es difícil tomar resoluciones solo cuando se encuentra un consenso de por lo menos 7 u 8 personas. En la reunión que hicieron hoy a la tarde para demostrar espíritu de equipo, además agregaron a 2 más. Estaba el ministro de Transportes y el ministro de Producción, Cabrera, y el ministro de Energía, Aranguren. Es decir, ya somos 9 personas las que tenemos delante de nosotros para tomar decisiones. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando el auto va en la avenida cómoda o en la autopista sin interferencias, no hay que tomar decisiones apresuradas. La cuestión es cuando aparecen las turbulencias como las que estamos viendo ahora, donde el mercado, los decisores, los que están mirando lo que hace el que manda, miran la sintonía fina de esas decisiones. Y no sabemos si es tan fácil coordinar 7 personas minuto a minuto durante el día. Por ejemplo, para decidir cuál va a ser la estrategia monetaria. O si la tasa se va a poner en 37 o en 40, como era la discusión el jueves a la noche y el viernes a la mañana. Signo de interrogación sobre un método que Macri aplica a otras áreas, porque tampoco sabemos quién es el titular de la obra pública en la Argentina. Si es Aranguren, si es Dietrich con los corredores viales, si es Frigerio con la obra pública. Digamos, hay una tendencia a la fragmentación, en la cual él se siente cómodo. El problema es cuando el auto toma velocidad y hay que tomar determinaciones rápidas. A este problema se suma el de visiones enfrentadas. Daría la impresión de que Macri no conoce demasiado que dentro de su gobierno hay visiones distintas respecto de la política monetaria, pero debería saberlo. ¿Por qué? Y porque en diciembre pasado, el 28 de diciembre, cuando hubo una dramatización en la cual lo sentaron a Sturzenegger en una conferencia de prensa de 4 personas y no le dejaron siquiera anunciar a él cuál iba a ser la nueva meta de inflación, fue evidente para todos que ahí se ponía en escena una contradicción entre la jefatura de gabinete, concretamente entre Mario Quintana y la política monetaria del Banco Central. Y esto lo sabe todo el mundo dentro del gobierno. Por lo tanto, es más difícil coordinar cuando hay conceptos distintos. Y este problema no tenemos ningún indicio de que se haya resuelto desde el punto de vista conceptual. Entonces, primero tenemos un problema de política económica, segundo, un método que también ha sido puesto en tela de juicio, y ahora una característica principal del gobierno que tenemos hoy en la Argentina, que es un gobierno de coalición. Un gobierno de coalición con partidos que tienen formatos distintos, porque no es una coalición a la alemana o a la chilena donde hay 2 partidos orgánicamente constituidos como partidos, con rituales de partidos y procedimientos y tomas de decisión partidarios. No. Es el PRO, que es un partido personal, como puede ser el partido de Piñera en Chile o el partido de Berlusconi en Italia, partido que se referencia en una persona que es Macri. Un partido, podríamos decir irónicamente, sin ofender a nadie, unipersonal, que es la Coalición Cívica, con Carrió, que es muy difícil que tenga que consultar a alguien para tomar una determinación o decir algo, combinados con un partido que desde la muerte de Raúl Alfonsín carece de un líder nítido, un partido horizontal, burocrático, una maquinaria política tradicional, de manual de los años 30, el radicalismo. Bueno, cuesta coordinar todo esto.
Es decir, que no solamente hay que coordinar al equipo de gobierno, después hay que coordinar la alianza gobernante. ¿Y por qué es tan importante? Por lo siguiente, que es elemental. Si Carrió me dice que no está de acuerdo con algo, por ejemplo las tarifas, o los radicales me dicen que no están de acuerdo con algo, por ejemplo las tarifas, o ahora la política monetaria, una tasa de interés recesiva, todos estos planteos van a aparecer de un momento a otro, no le puedo pedir a Miguel Pichetto o a Diego Bocio o a Juan Manuel Urtubey, mucho menos a Cristina Kirchner, que jamás lo haría, que esté más cerca de la posición oficial que lo que están los aliados. Le voy a decir algo un poco irónico. Es probable que Miguel Pichetto, si uno lo hipnotiza, esté mucho más convencido de la política económica de Macri que el radicalismo, o que el promedio del radicalismo. Pero en la obra de teatro, los papeles se redistribuyeron o se distribuyeron de otra manera. Por lo tanto, Pichetto no puede estar más cerca de Macri que lo está, por ejemplo, el gobernador Alfredo Cornejo de Mendoza. Por lo tanto, convencer a Cornejo, lograr el consenso interno, tener adentro a Carrió, disminuir las disidencias, se convierte en un objetivo estratégico del gobierno, que da la impresión del gobierno registra. Por eso hoy hubo una reunión de la mesa de Cambiemos para empezar a sintetizar todas estas posibles disidencias que aparecen cuando uno ya no puede cumplir todas las promesas que hizo. Y esto ahora se vuelve más importante, ¿por qué? Porque sea por un espejismo, o porque miran otra realidad con mayor realismo, o porque la realidad ha cambiado, el peronismo, que había determinado que el 2019 estaba escriturado para Macri, ahora con esta turbulencia y con estos problemas sobre todo de inflación, empieza a conjeturar si no hay un espacio en el 2019 para un balotaje que fuerce a Macri a discutir la reelección de manera menos tranquila de lo que lo venía haciendo hasta ahora. Quiere decir que ha cambiado no solamente la escena económica, se retiró la marea y aparecieron las fisuras, sino que además, como consecuencia de esa variación, está cambiando el juego de poder, la configuración de la política y las relaciones de fuerzas entre los distintos actores. En medio de todo este panorama, cambian también los valores, la agenda. Si tengo menos economía para dar, si te tengo que pedir que ahora me esperes hasta el segundo semestre del año que viene o el otro, porque la inflación este año va a ser bastante parecida a la del año anterior, me tengo que cuidar mucho en lo otro que te ofrecía: institucionalidad, transparencia, regeneración de la política. Esta agenda se va a convertir en una agenda muchísimo más importante en la medida en que las prestaciones económicas sean más frustrantes o mediocres. Y aquí también parece haber poca síntesis, muchos decisores. Nos enteramos que el jueves pasado el ministro de Justicia, Germán Garabano, organizó un seminario sobre buenas prácticas en el Poder Judicial, mejoras de calidad en la justicia, e invitó a 2 jueces de Comodoro Pi. El juez Martínez de Giorgi, que tiene la causa Odebrecht y en esa causa al primo del presidente, Ángelo Calcaterra, que fue el que sobreseyó, sin mirar siquiera los papeles, por enriquecimiento ilícito a Eduardo Freiler. E invitó también al juez Ariel Lijo, que es el juez que tiene en su juzgado la causa del Correo, de la familia del presidente. En el caso del Lijo, más allá del caso de Martínez de Giorgi, cabe un signo de interrogación extraordinario. Lo invitan a hablar de calidad institucional del Ministerio de Justicia, pero al mismo tiempo el mismo gobierno le abre un juicio político o quiere investigarlo por irregularidades en el Consejo de la Magistratura. Estamos hablando de lo mismo que la política monetaria o que la política de obra pública. Muchas cabezas, visiones contradictorias, en un momento en que la lupa se puso sobre Macri.